Mi madre pensó que podía reemplazar a mi padre con su nuevo y espeluznante novio y obligarme a llamarlo papá. Lo que no sabía era que yo, a escondidas, seguía en contacto con mi verdadero padre y que estaba a punto de desenterrar un secreto que lo destruiría todo. Tenía 13 años, una edad en la que el mundo ya es bastante confuso, cuando mi madre se comprometió con Brandon. Apenas habían pasado 5 meses desde que la vida que conocía se hizo añicos. 5 meses desde que un juez sentenció a mi padre por homicidio. La historia oficial era simple y brutal. Una pelea en un bar que terminó mal. Pero yo estuve allí esa noche, y lo que vi no encajaba con la narrativa que la policía y mi madre construyeron después. Papá ni siquiera estaba bebiendo. Había ido a recoger su último sueldo. Trabajaba allí a tiempo parcial. Recuerdo que me compró un refresco y se sentó conmigo en una cabina, hablando de mis notas, de un viaje de acampada que planeábamos. Luego fue al baño. Los minutos se estiraron. Cuando salió, su rostro era una máscara de pánico. Tenía sangre en las manos y salpicada en la camisa. No era una mancha, eran salpicaduras, como si una arteria hubiera estallado cerca de él. Gritó, con una voz que nunca le había oído, que alguien llamara a la policía, que un hombre estaba herido. La ayuda llegó rápido, sí, pero no para el hombre del suelo. Llegaron para mi padre. Sin hacer preguntas, sin escuchar sus balbuceos incoherentes sobre que solo intentaba ayudar, le pusieron las esposas y se lo llevaron. La siguiente vez que vi su rostro fue a través de un cristal blindado, su reflejo superpuesto al mío. La historia nunca tuvo sentido. Mi padre era el hombre que rescataba arañas de la bañera, el que lloró cuando nuestro hámster murió. No tenía un solo hueso violento en su cuerpo. Juró y perjuró que no lo hizo, que encontró al hombre así. Y la forma en que mi madre actuó después de su condena solo alimentó mis sospechas. Fue casi indecente lo rápido que Brandon apareció en escena. No hubo un período de luto por nuestro matrimonio roto, ni siquiera un intento de procesar el trauma. Fue como si Brandon hubiera estado esperando entre bastidores a que se abriera el telón. El primer día que lo trajo a casa, mi madre lo presentó con una sonrisa forzada y una declaración que me heló la sangre. Este es Brandon. Él cuidará de nosotras ahora. Es tu nuevo papá. Dijo que el otro, mi verdadero padre, era claramente un monstruo, un asesino del que debíamos distanciarnos por nuestra propia seguridad. Al principio, la confusión me paralizó. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si había una parte de mi padre que yo no conocía? Pero 5 meses después, cuando mi madre me mostró un anillo de diamantes en su dedo y anunció que estaban comprometidos, que debía empezar a llamar a Brandon papi, la duda se evaporó y fue reemplazada por una fría certeza. La inocencia de mi padre se convirtió en mi convicción secreta. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse realmente feas. Brandon, sintiéndose seguro en su nuevo rol, dejó caer su máscara de encanto. Empezó a mirarme fijamente durante la cena, masticando lentamente, sus ojos recorriéndome de una manera que me hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. «Estás creciendo tan rápido», decía, su voz untuosa. «Te estás convirtiendo en una joven tan hermosa». Lo peor era que mi madre lo interpretaba como un gesto dulce, una muestra de afecto paternal. Ella sonreía y le decía,
Brandon, la vas a hacer sonrojar. La primera vez que reuní el valor para decirle a mi madre que Brandon me ponía la piel de gallina, que sus miradas me hacían sentir sucia. Ella simplemente descartó mis sentimientos. «Estás siendo dramática», dijo, agitando una mano. «Solo está tratando de ser un buen padre para ti. Deberías estar agradecida». Pero debió de contarle lo que dije, porque esa noche el verdadero monstruo se reveló. Mientras mi madre dormía, ajena a todo, Brandon entró en mi habitación. El clic de la puerta al cerrarse me despertó de golpe. Se acercó a mi cama y me agarró la muñeca con una fuerza que me dejó sin aliento, sus dedos como tenazas de acero. «Sé lo que les pasa a las niñas traviesas que van de chivatas», susurró, su aliento agrio en mi cara. «No querrás saberlo, ¿verdad?». El terror me dejó muda, pero en ese momento supe dos cosas. No podía confiar en mi madre y tenía que encontrar una manera de sobrevivir a esto. Fue entonces cuando comencé a guardar otro secreto. Empecé a escribirle cartas a papá. Llenaba páginas con mis miedos, mis sospechas sobre Brandon, mi soledad. Las escondía entre las páginas de mis libros de texto y las enviaba desde la casa de mi mejor amiga, Ashley, después de la escuela. Papá me respondía a través del sistema de correo electrónico de la prisión a una cuenta que creé en secreto. Sus palabras eran mi único salvavidas en un océano de miedo. Las cosas llegaron a un punto crítico un jueves por la tarde. Volví a casa del colegio y encontré a mi madre tarareando en la cocina, con una pila de papeles sobre la mesa. Me informó, con una alegría escalofriante, que había cambiado oficialmente mi apellido en todos los registros escolares por el de Brandon. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó. «Ya me lo agradecerás cuando seas mayor». Esa noche, Brandon entró en mi habitación para celebrar. Se sentó en el borde de mi cama, demasiado cerca. Puso su mano pesada sobre mi muslo, sus dedos apretando ligeramente. «Deberías estar agradecida de tener un padre que se preocupa tanto por ti», dijo, su voz baja y amenazante. Lo empujé con todas mis fuerzas, un grito ahogado en mi garganta, y corrí al baño, donde me encerré hasta que oí sus pasos alejarse. Recuerdo haberle escrito a papá sobre ese incidente, mis lágrimas manchando la tinta. La carta que recibí de vuelta no fue un correo electrónico. Era papel de verdad, de contrabando. Algunas partes estaban húmedas y translúcidas, como si hubiera llorado mientras la escribía. Leer su dolor, sentir su impotencia a través de ese papel arrugado, casi me rompió. Pero por suerte, había algo que me mantenía a flote: la esperanza de verlo. Su cumpleaños se acercaba. Recuerdo haberle preguntado a mi madre con un entusiasmo que no sentía desde hacía meses si podía visitarlo. «Sé que no te gusta», le supliqué, «pero es su cumpleaños. Solo por hoy, por unos minutos. Por favor». La respuesta fue un no rotundo. Peor aún, mi madre me informó que ese mismo fin de semana, casualmente, Brandon había conseguido entradas para un salón del automóvil en otra ciudad y esperaba que fuéramos todos juntos, como una familia feliz. Había reservado habitaciones de hotel contiguas. La idea me revolvió el estómago. Cuando le dije que prefería 1000 veces visitar a mi padre en la cárcel que ir a ese estúpido evento, mi madre explotó. «¡Es un asesino!», gritó, su rostro enrojecido. «No vas a visitar a un maldito asesino.
Cuando repliqué, con la voz temblorosa, «Es inocente y sigue siendo mi padre». Brandon, que había estado observando en silencio, me dio una bofetada. El golpe me hizo girar la cabeza. El escozor en mi mejilla fue agudo y humillante. Mi madre se quedó mirando, sin decir una palabra. Me vi obligada a ir con ellos ese fin de semana, y mientras dormía ocurrió lo peor. Brandon se coló en mi habitación. Estaba borracho. Esta vez, su mano no se detuvo en mi muslo. Subió más alto, explorando, violando mi espacio, mi cuerpo, mi alma. Nunca me había sentido tan asqueada, tan humillada, tan completamente rota. El viaje de vuelta a casa fue un borrón de miseria silenciosa. Y para colmo de males, la semana que volvimos, mi madre encontró las cartas de papá que había estado escondiendo. Las quemó en una pequeña hoguera en el patio trasero, observando cómo las palabras de mi padre se convertían en cenizas. Como castigo por comunicarme con él, quitó la puerta de mi dormitorio de sus bisagras. «Para poder vigilarte mejor», dijo. Por supuesto, Brandon vio esto como una invitación. Se paraba en el umbral por la noche, una silueta oscura contra la luz del pasillo, simplemente observándome dormir. Ese fue mi punto de quiebre. Recuerdo haberme escapado al día siguiente a la biblioteca de la escuela después del horario de cierre, usando la excusa de un proyecto. Me conecté a mi cuenta de correo secreta y le escribí a papá. Debió de ser un correo electrónico de 1 hora, un torrente de palabras incoherentes, un vómito de todo el dolor, el miedo y la rabia que había estado reprimiendo. No sabía qué esperaba, si es que esperaba algo. Estaba tan entumecida. Pero 2 semanas después recibí su respuesta. Era larga, muy larga, llena de palabras de consuelo, promesas de que todo estaría bien. Pero había una frase que destacaba, una pregunta que no entendí en ese momento. ¿Revisaste dónde te dije? Me quedé perpleja. ¿Revisar dónde? Empecé a repasar febrilmente cada correo electrónico que me había enviado. Y entonces lo encontré. En uno de los correos más recientes, enviado justo el día después de que le pidiera a mi madre visitarlo, papá me había dicho que subiera al ático y mirara detrás del viejo radiador. Debí de estar demasiado desconsolada ese día para leerlo con atención. De alguna manera se me pasó por alto. Pero ahora esas palabras ardían en mi mente. Hice una nota mental, un plan. Esperé hasta que mi madre y Brandon salieron en su noche de cita la semana siguiente. Mis manos temblaban mientras subía la desvencijada escalera hacia el ático, armada con una linterna. El aire era denso, olía a polvo y a tiempo. Detrás del radiador encontré un diario envuelto en plástico. Lo abrí en la página que papá me había indicado. La fecha era de semanas antes de su arresto, y con la caligrafía inconfundible de mi padre, leí: «Han pasado algunas semanas desde que pillé a Lauren y a Brandon escabulléndose juntos en el bar. No sé cómo enfrentarla». Estaba en shock, mi mente dando vueltas, tratando de procesar la traición. Y entonces, el sonido de un coche entrando en el camino de entrada me heló la sangre. Habían vuelto, demasiado pronto. El pánico se apoderó de mí. Oí las puertas del coche cerrarse de golpe, los tacones de mi madre repiqueteando en el sendero. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. Apreté el diario contra mi cuerpo, sabiendo que tenía segundos para actuar. Oí los pesados pasos de Brandon en las escaleras, cada crujido de la madera vieja
era una sacudida de terror. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna, su haz de luz bailando salvajemente por el polvoriento suelo del ático. Me metí el diario debajo de la camisa, la cubierta de cuero fría contra mi piel, y me arrastré hacia la abertura del ático, pero fui demasiado lenta. La cabeza de Brandon apareció por el agujero justo cuando llegaba a la escalera, sus ojos oscuros clavándose inmediatamente en los míos. Me miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable en la penumbra. Luego subió el resto del camino, sus anchos hombros apenas cabiendo por la abertura. Retrocedí contra la pared, sintiendo la madera áspera en mi espalda, el diario presionando mi estómago. Miró a su alrededor lentamente, observando el polvo removido que flotaba en el aire, las cajas movidas cerca del radiador. «¿Qué haces aquí arriba?», preguntó, su voz tranquila, pero con un filo que me erizó la piel. Le dije que buscaba mis viejos peluches, intentando mantener la voz firme. No me creyó. Lo vi en la forma en que su mandíbula se tensó. Se acercó y pude oler el vino en su aliento. «Eres una mentirosa terrible», dijo, «igual que tu padre». Luego me agarró del brazo, sus dedos clavándose con fuerza, y me arrastró hacia la escalera. Mi madre esperaba abajo, con los brazos cruzados. «¿Por qué te escabulles como una ladrona en tu propia casa?», preguntó molesta. Brandon le dijo que probablemente estaba escondiendo algo. Entré en pánico y solté que solo quería encontrar mi viejo osito de peluche porque no podía dormir sin mi puerta. Las palabras salieron atropelladas, demasiado desesperadas. Mi madre puso los ojos en blanco, pero pareció creérselo, probablemente porque estaba cansada y no quería más drama. Esa noche esperé hasta oír sus ronquidos. Escondí cuidadosamente el diario dentro de la funda de mi almohada. No podía arriesgarme a leer más con Brandon apareciendo en mi umbral cada hora. A la mañana siguiente, sábado, mi madre hizo tortitas como si nada hubiera pasado. La normalidad de la escena me revolvía el estómago. Brandon no dejaba de mirarme. Me excusé para ir al baño y me llevé el diario. Lo envolví en una bolsa de plástico y lo escondí en la cisterna del inodoro. El lunes en la escuela me colé en el laboratorio de informática durante el almuerzo. Empecé a hacer fotos de cada página del diario con mi teléfono. Las entradas se remontaban a años atrás. La caligrafía de papá se volvía más frenética con el tiempo. Escribió sobre sus sospechas, sobre ver el coche de Brandon aparcado en nuestra calle a horas extrañas, sobre el comportamiento distante de mi madre. Una entrada mencionaba haber encontrado un recibo de un motel en el bolso de mi madre. Otra hablaba de cómo Brandon aparecía en el bar durante los turnos de papá, siempre observando desde un rincón. Subí todo a una cuenta en la nube que creé con un nombre falso. Luego borré las fotos de mi teléfono. Cuando llegué a casa ese día, Brandon me esperaba en mi habitación. Lo había revuelto todo. Mis cajones estaban vacíos, mi colchón volteado. «¿Dónde está?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Me hice la tonta. Me agarró por los hombros y me sacudió con fuerza. «Sé que encontraste algo en el ático. No soy estúpido». Mi madre llegó en ese momento. Brandon mintió con una facilidad pasmosa, diciendo que me estaba ayudando a reorganizar mi habitación desordenada. Ella le creyó, como siempre. Esa noche, en la cena, Brandon
anunció que adelantaban la boda. En lugar del año que viene, sería el mes que viene. Sentí náuseas. Durante las siguientes semanas, Brandon me vigiló constantemente. Instaló una cámara en el pasillo, apuntando a donde solía estar mi puerta. Empezó a llevarme y recogerme del colegio. Me quitaba el teléfono por la noche, pero yo seguí trabajando. Imprimí páginas del diario en la escuela y las escondí en mi taquilla. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar. Entonces recordé al tío Henry. Era el mejor amigo de papá desde el instituto. Mi madre le había prohibido contactarnos después del arresto, diciendo que era una mala influencia. Pero yo sabía que era mentira. El tío Henry era un buen hombre. Encontré su número en una vieja agenda. Lo llamé desde una cabina telefónica fuera de la escuela. Su voz ronca se suavizó cuando le dije quién era. Le conté todo a toda prisa. Me dijo que nos viéramos en la biblioteca pública al día siguiente. Brandon sospechó cuando le dije que me quedaba hasta tarde por un proyecto de grupo, pero mi profesora de historia me cubrió la espalda. Corrí a la biblioteca. El tío Henry me esperaba en su vieja camioneta. Le mostré las fotos de las entradas del diario en mi teléfono. Su rostro se ensombreció con cada una. Dijo que siempre supo que algo no cuadraba en el arresto de papá. Me preguntó si todavía tenía el diario. Le dije dónde lo había escondido. Dijo que necesitábamos más que las sospechas de papá. Necesitábamos pruebas reales. Conocía a gente que trabajaba en el bar esa noche. Durante las 2 semanas siguientes, me reuní con el tío Henry en la biblioteca 3 veces más. Localizó a Edward, que trabajaba en seguridad esa noche. Edward recordaba que Brandon estuvo allí, lo cual era extraño porque Brandon le había dicho a la policía que estuvo en casa toda la noche. Edward dijo que vio a Brandon entrar en el baño justo antes que papá, pero había tenido demasiado miedo de hablar. El tío Henry también encontró a Caroline, la camarera. Dijo que Brandon había estado yendo durante semanas antes del incidente, siempre preguntando por el horario de papá. El gran avance llegó cuando el tío Henry habló con Brian, el gerente del bar. Brian mencionó que habían actualizado su sistema de seguridad un mes antes del incidente. La policía solo se había llevado las grabaciones de la cámara principal, pero había un sistema de respaldo que grababa el pasillo hacia los baños. Brian todavía tenía esos archivos en un viejo disco duro en su oficina. Nos reunimos en casa de Brian para ver las grabaciones. La marca de tiempo mostraba a Brandon entrando en el baño a las 9:40 p.m. Papá entró a las 9:52 p.m. Brandon salió a las 9:51 p.m. Papá salió a las 9:53 p.m., cubierto de sangre, pidiendo ayuda. Estaba claro como el agua. Brandon tuvo 4 minutos a solas en ese baño, tiempo más que suficiente para matar a alguien y preparar una trampa. El tío Henry copió las grabaciones. Dijo que teníamos que ser cuidadosos. No podíamos ir directamente a la policía. Brandon podría tener contactos. Necesitábamos construir un caso hermético primero. Me dijo que actuara con normalidad en casa. Pero Brandon debió de sentir algo. Una noche entró en mi habitación y se sentó en mi cama. Dijo que sabía que me había estado viendo con el tío Henry. Alguien nos había visto en la biblioteca. Dijo que si no paraba lo que fuera que estuviera haciendo, mi madre podría salir herida. Los accidentes ocurren todo el tiempo, dijo con indiferencia. La gente se cae por las escaleras. Los coches
tienen problemas de frenos. Le conté al tío Henry en nuestra siguiente reunión. Dijo que teníamos que movernos más rápido. Había estado en contacto con el abogado de papá, mostrándole lo que habíamos encontrado. El abogado estaba emocionado pero cauteloso. Dijo que también necesitábamos el diario original. Fortalecería el caso. Le dije que lo conseguiría. Esa noche esperé hasta las 3:00 a.m. Recuperé cuidadosamente el diario de la cisterna del inodoro. Lo metí en mi mochila para la escuela. Pero cuando salí del baño, Brandon estaba de pie en el pasillo. Me preguntó qué hacía levantada. Le dije que me sentía mal. Me dejó pasar, pero sentí sus ojos en mi espalda. A la mañana siguiente, mi mochila había desaparecido. La encontré en la cocina, vacía. Brandon estaba sentado a la mesa con el diario delante de él. Mi madre lo estaba leyendo, su rostro pálido y confundido. Brandon le había dicho que yo había estado escribiendo historias de fantasía sobre él, que estaba perturbada. Empezó a señalar entradas específicas, diciendo: «Mira cómo intenta copiar la letra de tu marido. ¿Ves cómo nos menciona a ti y a mí juntos? Es su fantasía enfermiza para separarnos». La confusión de mi madre se convirtió en ira. Me creyó. Dijo que estaba decepcionada de mí, que inventar mentiras sobre Brandon era enfermizo. Dijo que necesitaba terapia, tal vez incluso un internado especial para adolescentes con problemas. Brandon sugirió que su primo dirigía uno en otro estado, muy estricto, muy aislado. Ese día en la escuela encontré la camioneta del tío Henry en el aparcamiento a la hora del almuerzo. Me subí y rompí a llorar mientras le contaba lo que había pasado. Dijo que no me preocupara, que todavía teníamos las grabaciones. Pero cuando llegué a casa esa tarde, mi teléfono había desaparecido de mi mochila. Brandon lo tenía. Había revisado todo y encontrado mi cuenta en la nube. Me obligó a ver cómo borraba todas las fotos del diario. Dijo que las copias del tío Henry no importarían sin el original para verificarlas. Esa noche, mi madre me dijo que me iba al internado el lunes. Me di cuenta de que este era el plan de Brandon para silenciarme para siempre. Logré escabullirme el sábado por la mañana cuando mi madre fue a hacer la compra y Brandon estaba en la ducha. Corrí a casa de Ashley y usé su teléfono para llamar al tío Henry. Le conté lo del internado. Me dijo que hiciera una maleta y que nos viéramos en la biblioteca en 1 hora. Pero cuando volví a casa, Brandon me esperaba en los escalones de la entrada. Me arrastró adentro por el pelo. Mi madre aún no había vuelto. Me arrojó contra la pared. «Lo has arruinado todo», siseó. «He trabajado demasiado para que una mocosa destruya mis planes». Dijo que papá merecía pudrirse en la cárcel, que lo había estado planeando durante meses. Dijo que mi madre era fácil de manipular, tan desesperada por atención. Le pregunté por qué mató a ese hombre en el baño. Necesitaba oírlo. Brandon se rió, un sonido feo. Dijo que el tipo simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Brandon había entrado allí para plantar un cuchillo ensangrentado que había preparado, uno que tendría las huellas de papá de la cocina de casa. Pero el tipo borracho lo vio y empezó a hacer preguntas. Así que Brandon tuvo que silenciarlo, rápida y suciamente, usando ese mismo cuchillo. Luego, cuando papá entró minutos después, fue perfecto. La sangre estaba fresca. Las huellas de papá quedaron por todas partes cuando intentó ayudar a la víctima, y en el caos.
Brandon se guardó el arma homicida real y dejó un cuchillo diferente en la escena, uno que no se podría rastrear hasta él. Estaba grabando todo con el teléfono de Ashley, que había escondido en mi bolsillo. Brandon no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado regodeándose de lo listo que había sido. Dijo que después de que papá se fuera, casarse con mi madre era solo un negocio inteligente. Ella tenía un buen seguro de vida, y yo valdría aún más en la seguridad social si algo le pasaba a ella. Tal vez un accidente de coche, tal vez una caída. Fue entonces cuando mi madre entró. Había vuelto porque se había olvidado la cartera. Lo oyó todo. Su rostro se puso blanco como el papel. Dejó caer las bolsas de la compra, las naranjas rodando por el suelo. Brandon se dio la vuelta, dándose cuenta de su error. Intentó retractarse, pero mi madre ya había oído suficiente. El velo finalmente se había levantado. Brandon dio un paso hacia ella, y ella retrocedió. Le dijo que se fuera. Él dijo que estaba exagerando. Ella agarró un cuchillo de cocina del bloque y le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Brandon se rió. Pero la mano de mi madre estaba firme. Por primera vez en meses, vi a la madre que solía conocer. Brandon se dio cuenta de que hablaba en serio. Agarró sus llaves y su cartera. Pero antes de irse, se volvió hacia mi madre y dijo que esto no había terminado. Dijo que sabía demasiado sobre ella, sobre las aventuras que había tenido, sobre el dinero que había robado de los ahorros de papá. Dijo que si iba a la policía, destruiría su reputación. Luego se fue, dando un portazo. Mi madre se derrumbó en el suelo, llorando. Me senté a su lado y le mostré la grabación. Escuchó la confesión de Brandon de nuevo, su rostro desmoronándose más con cada palabra. Seguía diciendo que lo sentía, que había sido tan estúpida. Le dije que teníamos que llamar a la policía. Llamé al tío Henry. Vino en cuestión de minutos con las grabaciones del bar. Sentamos a mi madre y le mostramos todo. Finalmente, accedió a llamar a la policía. 2 detectives vinieron a tomar nuestras declaraciones. Escucharon la grabación de la confesión de Brandon varias veces. Vieron las grabaciones del bar. Se llevaron el diario como prueba. Un detective dijo que de todos modos habían tenido dudas sobre el caso de papá. La confesión de Brandon llenó todos los vacíos. Emitieron una orden de arresto para Brandon esa noche, pero había desaparecido. La policía dijo que no nos preocupáramos, que lo encontrarían. Pusieron un coche patrulla fuera de nuestra casa. A la mañana siguiente, el tío Henry llamó. Había oído que Brandon había sido visto en un motel a 2 pueblos de distancia. Al mediodía, lo tenían bajo custodia. Encontraron pruebas en su coche que lo vinculaban con el arma homicida original. Había guardado el cuchillo real todos estos años, un trofeo enfermo. Brandon intentó negarlo todo al principio, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente se derrumbó, confesó por completo a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Admitió haberlo planeado todo, incluso admitió otros crímenes en otros estados. El detective dijo que Brandon era un depredador en serie. El abogado de papá solicitó una apelación de emergencia. El juez revisó todo y ordenó la liberación inmediata de papá. Después de 8 meses en prisión por un crimen que no cometió, papá volvía a casa. Mi madre y yo fuimos a recogerlo. Cuando las puertas de la prisión se abrieron y papá salió, parecía más pequeño,
más delgado, más viejo. Pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Corrí hacia él y lo abracé más fuerte que nunca. Lloró en mi pelo, susurrando que me había echado mucho de menos. Mi madre se quedó atrás, insegura. Papá la miró y dijo que hablarían más tarde. La primera noche fue incómoda. Papá durmió en el sofá. Lo encontré en la cocina a las 3:00 a.m., haciendo café con manos temblorosas. Le conté todo sobre Brandon. Escuchó, sin interrumpir, su mandíbula cada vez más apretada. Cuando terminé, dijo que sentía no haber podido protegerme. Le dije que no era su culpa. Los días siguientes fueron un borrón de abogados y papeleo. La fecha del juicio de Brandon se fijó para dentro de 6 meses. El fiscal dijo que probablemente le caería cadena perpetua sin libertad condicional. Lo habían relacionado con otros 3 asesinatos. Mi madre se mudó después de 2 semanas. Alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Los papeles del divorcio llegaron un mes después. Papá los firmó sin leerlos. Mi madre le dio todo: la casa, el coche, la custodia total de mí. Su culpa se la estaba comiendo viva. El tío Henry se convirtió en un habitual en nuestra casa. Sus hijos venían los fines de semana y hacíamos barbacoas como en los viejos tiempos. 3 meses después de que papá saliera, tuve que testificar en una audiencia previa al juicio. Mis manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Brandon estaba sentado en la mesa de la defensa con un mono naranja. Le conté todo al juez. El abogado de Brandon intentó hacerme parecer una niña confundida, pero me mantuve firme. El juicio real de Brandon fue brutal. Trajeron a las familias de sus otras víctimas. Papá testificó el tercer día. Habló de encontrar el cuerpo, de la confusión, de la prisión. Su voz se quebró cuando habló del día en que nací, de cómo prometió protegerme siempre y sintió que había fallado. Brandon subió al estrado el 5.º día. Intentó pintarse como una víctima, pero bajo el contrainterrogatorio, su historia se desmoronó. El jurado deliberó durante 2 horas, culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. Papá y yo fuimos a su restaurante favorito después. Comimos en un silencio cómodo, ambos agotados pero aliviados. Se había acabado. Realmente, se había acabado. Empecé a ver a una terapeuta. Me ayudó a procesar todo. Papá y yo desarrollamos nuevas rutinas. Hablábamos más que nunca. 6 meses después del juicio, papá conoció a alguien, Caroline, la camarera que testificó. Empezó a venir. Hacía reír a papá. Me gustaba. No intentaba ser mi madre, solo me trataba como a una persona. Mi madre, finalmente, dejó de intentar contactarnos. Oí que se había mudado a otro estado. Parte de mí esperaba que encontrara la paz. Parte de mí no le importaba. 1 año después de todo, papá recibió una indemnización del Estado por encarcelamiento injusto, lo suficiente para pagar la casa y guardar dinero para mi universidad. Cumplí 15 años esa primavera. Papá me organizó una gran fiesta. Por unas horas nos sentimos como una familia normal. Esa noche, después de que todos se fueran, papá y yo limpiamos el patio. Me agradeció por creer en él. Le dije que siempre supe que era inocente. La vida siguió. Entré en la universidad con una beca completa. Planeaba estudiar justicia penal. Quizás convertirme en abogada, ayudar a otras familias destrozadas por mentiras.
La noche antes de irme a la universidad, papá y yo nos sentamos en el porche. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que me había convertido en una joven increíble, a pesar de todo. Le dije que lo amaba, que era el mejor padre que se podía pedir. Habíamos sobrevivido a lo peor que se podía imaginar y habíamos salido más fuertes, y eso era suficiente. Mirando hacia atrás ahora, a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado el diario de papá esa noche, si Brandon hubiera logrado enviarme lejos. Pero lo encontré, luché, y a veces eso es todo lo que puedes hacer. Luchar por la verdad y esperar que alguien escuche. En nuestro caso, finalmente lo hicieron.